Y por otro lado, si ese gestor no tiene en cuenta que la identidad no es un concepto estanco y que tampoco es anclado a uno solo de los ejes por donde se puede analizar. La gestión cultural tiene que tener la obligación de saber que la identidad pasa por lo geográfico, porque uno es internamente su territorio, como pasa por lo arquitectónico, como pasa como en la provincia de Buenos Aires. Yo les quiero aclarar cuando hablo situada, que si bien hice la carrera y traté de perfeccionarme, soy poco académica y discuto algunos de esos conceptos académicos. Los discuto porque antes de llegar al claustro entendí que no era lo mismo que me expliquen que el barro es una mezcla de agua y tierra. Yo trabajé en el barro. Entonces, pero además, perdón, ya que hagamos los diálogos. Pero esto es un show que tenemos en además, lo primero que hay que tener en cuenta para ser gestor, término que detesto, a mí me parece que todos debemos ser gestores culturales, porque la cultura nace de cada uno de nosotros, del pueblo, que nos muestra de una manera y nosotros lo único que podemos hacer es darle forma de diferentes formas, valga la redundancia. Yo haciendo música, vos componiendo o siendo docente, todos, porque la cultura la generan los pueblos. Yo he conocido pueblos del mundo entero donde gente que no tiene ningún grado de instrucción de esta que no digo que no haya que tenerla, cuidado. Sin embargo, generan cosas maravillosas. Uno de los más grandes poetas nuestros, que se llamó Armando Tejada Gómez, fue hasta sexto grado. Leonardo Fabio fue hasta quinto grado. Entonces, la generación de la cultura está en cada uno de nosotros. Darle forma depende de algunos que quieren hacerla académica, pero la cultura no es académica. Pero llega un punto en que lo académico es necesario para perfeccionar eso que nosotros hacemos. Lo que no hay que confundir es con que solamente lo académico logra hechos culturales. No voy a dar nombres porque no tiene sentido, pero hemos tenido grandes músicos con un enorme talento o una enorme técnica, mejor dicho, que nunca transmitieron nada, porque no nació de él eso, sino porque los padres le metieron lo académico desde muy chico. Entonces le faltó el sentimiento popular, porque la cultura la generamos entre todos. Si vos ves venir caminando a un norteamericano, te das cuenta por cómo está vestido, que es norteamericano, por cómo usa los pantalones, los bolsillos del pantalón que son acá en vez de acá, ¿no es cierto? Bueno, eso es cultura también. No hay que confundir con cultura solamente la música, la literatura o la pintura. Señora, continúe, que la interrumpí. Interrumpe, ¿no? No, en realidad yo lo que pretendía era trabajar simplemente estos tres conceptos, pero voy a ir saltando un poco porque parte de lo pensado ya está dicho, pero sí me acordaba y me había apuntado acá, puse Teresa, porque cuando hablo de identidad tengo como cita, como anécdota, en un recital en donde estuvieron Marián con Teresa Parodi. Teresa lo contó como una anécdota y a mí me quedó como un claro ejemplo de identidad y desde dónde se comparten las cosas. Ella presentaba la negra eulogia, que en realidad la cantan como la negra eulogia. Y su anécdota era que siendo docente con otro compañero docente, le decían a los chicos, la negra eulogia. Entonces decía, en realidad, eulogia se escribe con E, es eulogia. Y los chicos le decían, sí, la negra eulogia. Porque en realidad no solo no hace falta decodificar de qué estamos hablando si estamos en una misma comunidad, sino que compartimos saberes diferentes, distintos, en distintas instancias. Pero me pareció como anécdota que hasta lo que está implícito en nuestra formación lo sabemos y lo transferimos y lo modificamos y pasa a ser una parte de nuestra esencia sin que nos lo expliquemos. Por eso la identidad como calidad de idéntico, diría la academia, en cultura nos tenemos que permitir la creatividad del gestor cultural, decía María del Pueblo, cuando
Perón como presidente abría el Congreso de Filosofía del año 49, que presentó la Comunidad Organizada, hay una parte de esa situación donde él da como definición que, excepto el milagro del amor y la sabiduría de la justicia, el resto de las acciones humanas se corresponden al campo de la cultura. Y esta es nuestra base, por eso después quedó durante mucho tiempo para nosotros cultura, alma del pueblo. Ahora, el gestor sí tiene la obligación de esa decodificación, y hay algo que sí quiero hacer un paréntesis para coincidir con Marián. Yo sigo diciendo gestor cultural y sigo hablando de gestión cultural solo porque no encontré un término más apropiado, pero no coincido, porque además la gestión como tal, la gestión cultural, remite a una escuela de gestión, que es el management inglés, que tampoco tiene que ver con el modo en que nosotros gestionamos. Y todo lo que se fue incorporando en la profesionalización del que administra cultura, para nosotros en la Latinoamérica, Argentina, por ende, la provincia de Buenos Aires, como una síntesis profunda de todas estas características, que es profundamente diversa, profundamente plural, y antes de que se acuñara como término en la cultura la diversidad, nosotros ya lo éramos. El concepto de diversidad cultural vino después. Y en esa situación, pasando desde lo que se llama animación en cultura, que es ponerle el alma a la actividad donde se está haciendo, pero descubrir el alma del que lo está haciendo para poder, desde el Estado, que en todo caso es el recorte que yo quería situar, para poder acotar a qué venimos a decir, qué vengo a decir hoy. Gestión cultural en la provincia de Buenos Aires, qué se pudo hacer y hasta dónde llegamos, y cuánto de esto tiene que ver con esa identidad.